Bueno, vamos a resolver este circuito en el que se nos pide encontrar el equivalente Norton. Es un circuito con dos resistencias, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Lo primero que hacemos es encontrar la resistencia Norton, ¿sí? Ya sabemos que aquí lo que hay que hacer es cortocircuitar la fuente de voltaje y abrir la fuente de corriente. Por lo tanto, nos queda este circuito equivalente en el que podemos observar que entre los puntos A y B tenemos dos resistencias en paralelo, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia Norton es el producto de ellas entre la suma. 4 ohms por 6 entre 4 más 6 nos da 2.4 ohms. Ya encontramos el valor de la resistencia Norton. El siguiente paso es encontrar el valor de la corriente Norton. El detalle es que como tenemos dos fuentes en el circuito, una de voltaje y una de corriente, entonces ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el teorema de superposición y lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a encontrar la que llamaremos IN', corriente Norton prima, y después la corriente Norton biprima. Y después las vamos a sumar algebraicamente considerando el sentido de cada una de ellas. La corriente Norton prima la obtenemos al abrir la fuente de corriente. Nos queda este circuito con R1. Recuerden que para encontrar la corriente Norton cortocircuitamos los puntos A y B y calculamos la corriente que pase por ahí. La corriente que va a pasar está limitada únicamente por R1, ya que R2 queda en paralelo con el corto y ya sabemos que se elimina, porque el corto tiene una resistencia 0. 0 en paralelo con lo que sea da 0 ohms. Por lo tanto, la corriente es simplemente el voltaje entre la resistencia 1. 7 volts entre 4 ohms, lo que nos da 1.75 amperes. Es el valor de IN'. De arriba hacia abajo, así como está dibujado. ¿Por qué? Porque sale por el potencial positivo de la fuente, viaja y después baja de A hacia B y regresa a la fuente. Por eso dejamos aquí indicado con esta flecha, porque al final cuando encontramos la corriente Norton total, habrá que considerarlo. El siguiente punto es encontrar IN biprima, para lo cual cortocircuitamos la fuente de voltaje y nos queda este diagrama. Una fuente de corriente cuya corriente se va a dividir entre R1, R2 y un cortocircuito. Cualquier cosa, cualquier resistencia en paralelo con un corto se vuelve cero. Entonces aquí se eliminan R1 y R2. Toda la corriente de la fuente que está saliendo por abajo va a subir de B hacia A. Por lo tanto, la corriente Norton biprima es igual a 8 amperes. De abajo hacia arriba. O sea que tienen sentidos opuestos, IN' e IN biprima. Al final, para calcular la corriente Norton, pues simplemente es la diferencia de ellas. Estamos considerando como positiva la IN', entonces sería 1.75 menos 8 amperes, nos daría menos 6.25. Ese menos, ¿qué es lo único que indica? Que va en el sentido de IN biprima, o sea, va en sentido contrario al que consideramos como positivo. Si son diferentes, simplemente las pueden restar y se queda con el sentido de la mayor. Entonces ya obtuvimos IN', IN final, la corriente Norton final, ¿sí? Y aquí está el circuito equivalente Norton final. Una fuente de 6.25 amperes. Como obtuvimos que la corriente va de abajo hacia arriba, o sea, de B a A, significa que aquí en la fuente pues sale por abajo, en esa dirección, porque luego va a subir. Y una resistencia Norton de 2.4 ohms. Ese es el resultado final del ejercicio, ¿sí? El circuito equivalente Norton de este que vimos al inicio. ¿Ok?
Muy bien. Este es todo el procedimiento. Espero que les sirva.